con un saludo. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Paladines y voy a ser su profe de discipulado en este nivel, donde vamos a arrancar viendo el reino y justicia de Dios, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. Vamos a iniciar con la parte número 1. Quisiera que tuviéramos en cuenta que vamos a arrancar. Así de pronto alguno esté atrasadito, no vamos a tener en cuenta nada de eso, vamos a arrancar desde la clase de hoy para que los que de pronto digan, no, es que yo me quedé en la clase tal, no tiene ningún problema. Bueno, vamos a arrancar desde ahora con la guía del Espíritu Santo, que sea Dios el que nos guíe en todo momento, ¿verdad? Vamos a aprender de su palabra y la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos cada día más, que avancemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que en su palabra y que aprendamos todo lo que es la justicia del reino de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a poner esta clase delante de la presencia de Dios. Bueno, entonces, Padre amado, estamos aquí reunidos, Señor, en esta clase de discipulado. Señor, te pido que tú tomes el control de las mentes y de los corazones de cada uno de los que hemos dispuesto en nuestro tiempo para aprender de ti, aprender de tu palabra. Espíritu Santo, sé tú revelándote a cada mente, Señor, a cada corazón, a cada uno de mis hermanos que están en este grupo, Señor, donde vamos a aprender de tu palabra. Señor, te pido que seas tú guiándonos, que sea tú llevándonos, Señor, como esa luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Padre amado, te pido que cada uno de los que están reunidos en esta clase, Señor, sean bendecidas sus casas, sus familias. Señor, que no haya falta de ningún bien, Señor, sino que tú seas prosperando el camino de cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar inicio. Vamos a la palabra de Dios porque siempre debemos ir a la Biblia. Entonces, para esta clase siempre debemos tener nuestra libreta de apuntes, nuestro lapicero y la palabra de Dios es la principal herramienta porque cada versículo lo vamos a buscar en la palabra de Dios. Entonces, vamos a Génesis 1, 26, 31. Que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Bueno, mis hermanos, entonces aquí lo principal es que nosotros siempre que leamos la palabra le pedamos la dirección al Espíritu Santo, ¿no? Vemos que aquí el hombre, a partir de ser creado, le fue asignado un reino celestial, ¿sí? El reino celestial, y ese reino es para cuidarlo, para señorearlo, extenderlo, pero también para disfrutarlo y beneficiarse de él y en él, ¿sí? Teniendo muchos privilegios, pero solamente un mandamiento. El hombre es creado para gobernar sobre este reino, pero todo gobierno tiene leyes y estas deben regir a cada ciudadano, ¿verdad? De ese reino. Entonces nosotros, al haber recibido a Cristo en el corazón, podemos orar y tener la paternidad de nuestro Dios. Nos hacemos conscientes de que ahora somos ciudadanos, nosotros somos ciudadanos de ese reino de los cielos y debemos escudriñar, aprender y practicar sus leyes. ¿Y dónde encontramos nosotros esas leyes? Pues aquí en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en
todo momento en que nosotros estemos leyendo la palabra, le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que revele su palabra, ¿sí? A nuestra mente y a nuestro corazón, que sea Él quien nos guíe en todo momento, porque la palabra de Dios dice que Él es el que nos guía a toda verdad. Bueno, vamos a ir a Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, nosotros muchas veces buscamos lo terrenal, ¿no? Lo material, la bendición de nuestra casa, nuestra provisión, pero la palabra de Dios nos está dando otra directriz, nos está diciendo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos va a ser añadido. Entonces, muchas veces mira que hacemos lo contrario, ¿no? Buscamos primeramente, nos afanamos por conseguir, por trabajar, por hacer una cosa, volteamos y todo, y hacemos todo, pero en nuestras fuerzas, pero no descansamos en esa esperanza viva que tenemos, que es en buscar primeramente a Dios, y Dios nos va a suplir todas las cosas. También en la palabra dice, ahí en Mateo, que mire los lirios del campo. Ellos no siembran ni ciegan, y ni siquiera Salomón se vistió con tanto esplendor como cada uno de ellos. Entonces nosotros, por más que nos afanemos, no vamos a lograr más de lo que realmente en nuestras fuerzas puede estar. Mientras que cuando buscamos primeramente a Dios, va a ser todo muy diferente, ¿no? Porque Dios nos va a añadir todas las cosas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, vamos a ver, en este tema vamos a ver dos puntos, que es el punto A y el punto B. Vamos a iniciar con el punto A, que es la justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios está diseñada para proveerme bienestar. Él nos provee bienestar. Vamos allá, Génesis 18:19, que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira qué importante, porque la justicia de Dios nos provee bienestar, sí, pero dice aquí que nosotros debemos enseñar a nuestra casa y a nuestros hijos que guarden el camino de Jehová y que hagamos justicia y juicio. Entonces, mira que muchas veces nosotros no logramos, ¿no?, nuestras metas, nuestros propósitos, y es porque nos alejamos del camino de Dios, y queremos hacer todo de una manera humana. Pero qué importante que es conocer la palabra, porque cuando conocemos la palabra, nuestros sentidos espirituales son abiertos y podemos entender que Dios nos dice que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos acerca de Él, ¿sí? La oración, la búsqueda, la lectura de la palabra, toda nuestra vida cobra un sentido diferente, porque nosotros tenemos ese respeto, ¿verdad? Y ese temor por Él, y eso hace que nuestro camino sea prosperado. Vamos allá de Deuteronomio 16:20, dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ¿cuál es la justicia? ¿Será la justicia humana? No. Aquí la palabra nos está hablando de la justicia del reino de Dios. Esa es la justicia que nosotros debemos procurar y debemos buscar cada día en nuestra vida. Y esa justicia la alcanzamos conociendo su palabra, ¿sí? Conociendo sus mandatos, sus estatutos, que están grabados precisamente en la palabra de Dios. Entonces, Génesis 2:8 nos dice que Él plantó un hogar, nos dio estabilidad, ¿sí? Al ser humano Él le plantó un hogar y le dio estabilidad. Veamos ahí en Génesis 2:8 que dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Él lo puso allí porque le estaba dando estabilidad, le estaba dando un hogar, le estaba dando todo lo que había en esa creación de ese huerto del Edén, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente punto, que es Génesis 2:9, perdón. Dice que les dio alimento, le da alimento al hombre, le da provisión, pero también le da algo importantísimo, y es
Creo yo que la razón por la cual el ser humano se ha alejado de Dios, por el libre albedrío. No sé si alguno conoce qué es el albedrío. Tener libre albedrío es tener libre decisión. Es poder yo decidir qué quiero hacer con mi vida. Si decido seguir a Dios o decido, no sé, otro tipo de cosas, ¿verdad? Resulta que la mayoría de los seres humanos han tomado la decisión de apartarse de Dios y por eso vemos las consecuencias como está el mundo hoy en día, ¿no? Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Mira qué importante que dice que los frutos de esos árboles eran deliciosos a la vista y buenos para comer, ¿sí? Deliciosos a la vista y buenos para comer. Y dice que también estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Él nos da provisión. La provisión está en los frutos, ¿no? En los frutos que ellos podían comer, pero también está el libre albedrío que estaba en el árbol de la vida y estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el 10, Génesis 2:10 al 12, también nos muestra la palabra que le dio riquezas. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. Imagínate que para Dios es tan importante que nosotros tengamos no solamente un hogar y estabilidad, sino también que tengamos las provisiones, ¿sí? Que tengamos nuestro alimento, pero también dice que nos da riquezas y nos da el libre albedrío, la libre decisión. Vemos ahí en Génesis 2:15, busquemos Génesis 2:15, ahí abajito dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos que también le dio un trabajo, ¿no? Labrar y guardar la tierra. O sea, él no quería que nosotros estuviéramos ociosos, ¿verdad? Entonces, mira qué importante que no es que todo nos va a caer del cielo, porque el cielo solamente cae la lluvia. Nosotros tenemos que trabajar también, tenemos que esforzarnos, porque Dios nos está dando todo, provisión, nos está dando la estabilidad, nos da riquezas, pero también requiere de nosotros que seamos diligentes, ¿no? Y que trabajemos. Entonces, vamos a ver ahí Proverbios 2:1 al 22. Vamos a ver cuál es la garantía del reino de Dios, ¿verdad? Entonces dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es él el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Será que estamos viendo eso hoy en día? Yo creo que sí. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y se olvida del pacto de su Dios, por lo todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que la garantía del reino de Dios es la enseñanza y el aprendizaje de la justicia.
Cuando nosotros enseñamos la justicia del reino de Dios y cuando nos disponemos en nuestro corazón a aprenderla, esa es la garantía que nosotros tenemos del reino de Dios, ¿sí? Vamos allá a Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eh, ¿Qué nos dice esto? Que las leyes del reino deben ser inolvidables, deben estar en nuestra mente, grabadas por completo en nuestras mentes y en nuestros corazones, no se nos pueden olvidar. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muchas veces nosotros, ¿en qué meditamos? En los problemas. No, que me pasó esto, no, que no tengo para esto, no, que necesito esto, pero no meditamos en la palabra de Dios. Y mira que dice aquí que debemos meditar de día y de noche. ¿Pero para qué meditamos de día y noche? Pues para guardar la palabra, para hacer todo lo que conforme en la palabra está escrito. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues ahí sí va a prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Entonces, mira que nosotros hacemos las cosas al contrario, ¿no? Meditamos en los problemas, meditamos en las circunstancias, vemos todo inmenso, inmenso, inmenso y vemos a Dios pequeño. Alguien me ponía alguna vez un ejemplo acerca de un avión y me decía: Dios es como un avión. Cuando tú estás lejos de él, como decir, tú ves un avión en el cielo y tú cómo lo ves chiquitico porque está por allá lejos, entonces tú lo ves chiquitico. Entonces, qué diferente es cuando tú estás parado al lado del avión. Cuando tú tienes cerca el avión es inmenso. Es, no sé, 100 veces tu tamaño. Es inmenso. Entonces, así mismo pasa con Dios. Cuando tú tienes a Dios lejos de tu vida, tú lo ves por allá chiquitico y todo lo demás lo ves inmenso. Pero cuando tú tienes a Dios cercano a tu vida, qué diferente es porque tú lo ves inmenso a Él y todo lo demás lo ves pequeño, ¿no? Entonces, mira qué importante es nosotros poder meditar en esa palabra y poder acercarnos cada día para poder que todo nos salga bien. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, de esto nos han hablado mucho nuestros pastores en algunas predicaciones, acerca de que no era una muerte tanto física, ¿no? Sino más bien una muerte espiritual, que fue lo que realmente pasó en Edén, porque les da una ordenanza y le dicen que ese árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal no coman, ¿verdad? Y ese es el árbol del cual la serpiente le dice a Eva que coma y que le dé a su compañero. Entonces, realmente lo que nosotros debemos hacer es ser obedientes a la voz de Dios, ¿no? Ser obedientes a la voz de Dios. Vamos allá a Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Mira entonces que nosotros de qué debemos llenar nuestra mente. Nosotros debemos llenar nuestra mente de los principios de la palabra de Dios, ¿sí? No debemos pensar en los problemas, en las circunstancias, sino en qué, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, ¿sí? En todo lo que tiene buen nombre, si algo tiene virtud, en eso es lo que debemos pensar. Entonces, nuevamente, ¿no? Es meditar en la palabra. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia, perdón, en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, aquí la palabra de Cristo es la que tiene que morar en abundancia en nosotros y esa palabra es la que nos tiene que enseñar. Esa palabra, ¿cómo nos exhorta? Exhortar no es regañar, exhortar no es llamar la atención, ¿no? Exhortar es explicar, pero con amor. Y dice que nosotros debemos exhortándonos unos a los otros con toda sabiduría.
Entonces es más que la palabra sea morando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y siempre el Espíritu Santo, recuerden, es el que nos guía a toda verdad. Entonces le clamamos y le pedimos a Él que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos revele su palabra a nuestras mentes, ¿verdad? Ahí en Proverbios 23, busquémoslo. Bueno, aquí tenemos una advertencia, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque la verdad no es gratis. La verdad no es gratis. Dice aquí en Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué la verdad no es gratis? Porque tiene un costo. ¿Y cuál es el costo de nosotros conocer la verdad? El costo de nosotros conocer la verdad es buscarle todos los días en oración, en búsqueda, en lectura, ¿verdad? Porque Cristo pagó un precio muy alto, que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos acceso a esta verdad, para que el Espíritu Santo sea el que nos la revele. Bueno, entonces vamos allá a Mateo 23, que ¿será que nosotros podemos tener el reino de Dios pero no tener la justicia de Dios? Eso no es posible. Aquí en Mateo nos lo dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, para ellos era muy importante lo físico, lo material, ¿sí? Pero dejaron a un lado lo más importante. ¿Y qué era eso tan importante? La justicia, la misericordia y la fe. Porque no podemos tener el reino de Dios si no tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Ahí en segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro 1, 10 y 11, que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo será que vamos a tener entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Haciendo firme nuestra vocación y nuestra elección. Cuando nosotros tenemos una vocación firme, cuando nuestras convicciones son firmes, estamos seguros de en quién hemos creído, vamos a tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Listo, vamos ahí a ver que nosotros no podemos ser reconocidos por el Señor si no practicamos la justicia de su reino. Mateo 7, 21 y 23 nos lo explica. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Aquí el Señor no está reconociendo a estas personas, aún cuando hicieron dice aquí que profetizaron, que hicieron milagros, que echaron fuera demonios. Igual el Señor dice que no los conoció. ¿Por qué será que no los conoció si aparentemente hicieron obras buenas? ¿Por qué? Porque no la hicieron dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer todo con la justicia del reino de Dios para poder ser reconocidos por Él. En Santiago 2:10 nos dice que nosotros debemos ser hacedores, practicantes de la justicia, mas no de la maldad. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y Mateo 5:19 al 20 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Mira qué importante esto, porque dice que el que practica la justicia de Dios, ese va a ser grande en el reino de los cielos, no el que hace cualquier otra cosa. Sí, vamos a Deuteronomio 25:16, que dice que es abominación a Jehová hacer injusticia. Es abominación, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Santiago 4:1-4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardes de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mira qué importante es esto, saber que si nosotros obramos de una manera incorrecta, obramos en injusticia, pues eso va a ser abominación delante de Dios y no estamos practicando la justicia del reino de Dios.